Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están chicos? Espero que bien. Muy bien, se me escucha bien, ¿correcto? En el caso no haya alguna buena recepción de audio, por favor me comentan a través del chat también. Bien, y como cada inicio de clase vamos a pasar la asistencia, así que estemos atentos para poder responder y respondemos alzando la mano a través del chat o abriendo el micrófono, no hay ningún problema. Muy bien, a ver. Daniela Arriola. Ahí está Daniela, correcto. Brian Vados. Todavía Brian. Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor. Buenas tardes, perdón, presente. Listo, Valeria, gracias. Ellen Cabral. Ahí está Ellen. Alistair Cayusani. Ahí está Alistair, sí. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alistair? Daniel Carrasco. Correcto, ahí está Daniel. Karina Dávila. Correcto, Karina por el chat. Janet Durant. Todavía Janet. Ok. Anabel Herrera. Todavía Anabel. Richard Goman. Correcto, Richard. Wilman Woman. Bien, Wilman, sí. Yendi Huasco. Correcto, Yendi. Marisol Malki. Correcto, ahí está Marisol. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Blanca? Silvia Mego. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Carlos Milla. Allá, ahí está Carlos. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Yadira? Joana Nunayaye. Todavía Joana. Claudia Focori. Profesor, buenas noches, presente. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Desiree Cifuentes. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Cómo estás, Desiree? Buenas tardes. Gianmarco Simón. Buenas tardes, profesor, presente. Gianmarco. Tatiana Turpo. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tatiana? Pedro Urbano. Presente, profesor. ¿Cómo estás, Pedro? Claudia Villarrubia. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Edgar Villaseca. Todavía Edgar. A ver, voy a pasar nuevamente para aquellos compañeros que se hayan unido. Brian Vados. Janet Durán. Ahí está Janet. Anabel Herrera. Todavía. Joana Nunayaye. Edgar Villaseca. Listo. Bien. Ok, señores. Ahora, algo que de lo cual me he percatado porque todavía no me han comunicado por la escuela es que no se encuentra ya nuestra delegada, así que vamos a tener que nuevamente seleccionar un delegado o una delegada. ¿Sí? Entonces, unos 5 minutos antes o 10 minutos antes del término de la clase, le dedicamos a esa actividad, ¿bien? Para poder mantener la comunicación activa también sobre ese punto. Profesor, buenas Sí, tardes, disculpe. Soy sí, Desiree, delegada del salón. Estoy al corriente de lo que ha pasado con la compañera Emilia, pero tengo entendido de que todavía en estos días le van a dar una respuesta porque le han hecho ingresar de nuevo su solicitud por el cambio de director de la ENA. Ah, mira, ya.
Ok, porque pregunté y no me dieron mucha razón allí Sí, en ella el me área, informó. pero ya, ok. Sí, Listo, gracias, te profesor. agradezco. Te agradezco a ti. Gracias. Ok, listo. Bien, correcto. Entonces, bueno, lo dejamos en un stand-by. De igual manera voy indagando sobre ese punto. Bien, ahora voy a compartir pantalla. Profesor, disculpe, Sí, quería Blanca, hacerle una acotación. correcto. Otra vez están faltando diapositivas. A ver, estuve actualizando las diapositivas del aula. Por Ya deben ejemplo, ahorita yo encontrarse. tengo abierta la diapositiva de la sesión número 6 y justo Ujú, falta una diapositiva que es sobre usted que justo estaba explicando sobre la identificación de las obligaciones donde sale personal, local de archivos, equipo de archivos. Y justo ya. esa es la que falta, por ejemplo. A ver, permíteme. Estoy ahorita en el aula. Y ya no he tenido tiempo, bueno, por el trabajo un poco y de estar Ujú. revisando un poco más a detalle, pero sí, justo estaba viendo y no está. Ah, ya entiendo. Hasta aquí, ¿verdad? Qué extraño. Exacto, profesor. Ya, a ver. Y no vaya a ser que eso sea pregunta de examen y no esté, por ejemplo. No te preocupes, buen punto. No, está bien. Está bien, está bien. A ver. A ver. Actualizamos ahora mismo. A ver. Vamos a eliminar aquí. Sesión 8. La anterior no he podido revisarla, pero ya cualquier cosita ya entonces le envío por correo, por favor. Sí, sin problema. Realícenlo, por favor. A ver, Ya, déjame profesor, verificar. gracias. A ti, Blanca, a ti. A ver. Ah, ya, aquí está. A ver, ya debería estar. A ver, 31, sí. Ya. Listo, Blanca. Ya está actualizado. De igual manera, si alguno de los chicos, por favor, me identifica alguna, me comenta, pero deberían estar actualizados. Me sorprende este del 6. Probablemente sea porque ya he generado un PDF antes de esta diapositiva. Ya. Que eran dos. Sí, son dos, vinculadas al ejercicio. Bien. Ok, listo, Blanca, gracias. A usted, profesor. Listo, ahora sí, continuamos. Continuando con la clase, nos quedamos en el punto de generación de valor público, ¿no? Veíamos antes de llegar a este punto de la explicación que nosotros dentro de la administración pública, para aquellos que se encuentran en la administración pública, teníamos un gran propósito, un propósito mayor que viene a ser la generación de valor público, precisamente orientado a este enfoque por resultados adoptado también por el gobierno peruano en el Estado. La figura en las entidades privadas, ¿no? Claro está, tiene un enfoque un tanto distinto. Sin embargo, la generación de valor en una cadena de valor, por ejemplo, en cualquier tipo de organización, se encuentra centrada en la percepción que tiene el cliente y en la satisfacción del cliente respecto del servicio que se le está proveyendo o el producto que está adquiriendo. Bien, entonces en la gestión pública trata de lo mismo con digamos, con la adición, ¿no? Que para la generación de valor nosotros tenemos que partir desde la evaluación de impactos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que queremos conseguir en el Estado, en la sociedad en sí misma? ¿Y qué resultado necesito, ¿no? Que sea percibido por el ciudadano para poder cumplir con ese impacto? Una vez que yo pueda identificar bien los resultados, ¿no? Requeridos que impacten, ¿no? en el ciudadano, recién yo puedo irme hacia atrás, ¿no?
en los productos, en qué productos son los que voy a terminar ofreciendo para obtener los resultados, qué proceso necesito yo ejecutar para que se desarrolle correctamente ese producto, ese servicio, y qué insumos necesito para poder ingresarlos y empezar a procesar, ¿no? De alguna manera muy similar a cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación. Tenemos un sesgo inicial en el que nosotros queremos plantear una solución antes de haber identificado un problema, ¿verdad? Entonces, viene a tener una figura muy similar, ¿no? Si nosotros asumimos, por ejemplo, que queremos de forma directa elaborar ciertos productos, probablemente fallemos y los productos que elaboremos no cumplan con los resultados que está buscando el ciudadano y no tengan ningún tipo de impacto positivo, ¿no? O un impacto suficientemente valorable por el ciudadano, ¿no? Con respecto a nuestros productos. Como les decía, es como cuando realizamos una investigación, un trabajo de tesis, por ejemplo, y nosotros planteamos desde el inicio que nuestro trabajo de investigación, la tesis o lo que se vaya a realizar va a ser la implementación del sistema institucional de archivos, ¿no? O la implementación de un gestor documental, ¿no? O algo por el estilo. Si nosotros empezamos por la solución, bien, probablemente no vamos a tener ningún tipo de resultado percibible, ¿ya? La metodología, por ende, más razonable, ¿no? Asociada al método científico, claro está, es identificar el problema, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que identificar cuál es el impacto que queremos de forma base en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el impacto, qué problema existe y cuál es el impacto que queremos resolver, ¿no? De forma positiva sobre ese problema? Y por tanto, ¿qué resultados estamos buscando? ¿No? Que es distinto a señalar, por ejemplo, en el Estado con estas figuras articuladas que tienen los servicios de los MAC, ¿no? Que son los Centros de Atención al Ciudadano, donde participa RENIEC, donde participa SUNAT, el Banco de la Nación, ¿no? Ofreciendo servicios. ¿Qué pasaría si todos los distritos deciden, ¿no? Implementar MACs, ¿no? Solamente por el hecho de leer o la relación de beneficios que puede obtener, pero sin analizar el impacto, ¿no? Que puede ser positivo, negativo, en qué proporción, ¿no? Con respecto al ciudadano? Si no evaluamos bien el problema y recién definimos que vamos a necesitar implementar estas atenciones al ciudadano, esos módulos de atención al ciudadano, ¿no? Conocidos como MAC, y que realmente va a resolver el problema, ¿no? Podríamos realizar inversiones innecesarias, ¿no? En términos de presupuesto, en términos de dinero, recursos, personas y demás. Y no obtendríamos la generación de ese valor público, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? La percepción del ciudadano sobre los servicios y, por tanto, la generación de confianza, ¿no? Ya que el valor público se representa en estos 3 puntos, ¿no? Los servicios que brindamos, la satisfacción que se percibe por el ciudadano, el impacto, ¿no? A través de los resultados que se obtienen con respecto al ciudadano, y uno de los puntos claves para poder sacar adelante cualquier tipo de servicio que ofrezcamos, que es la confianza. La confianza y la legitimidad. Solamente el ciudadano puede hacer legítimo, ¿no? O darle legitimidad a los servicios o los productos que nosotros vayamos a ofrecerles, ¿no? Es con esta percepción del ciudadano que podemos generar valor público, ¿no? Y teníamos el triángulo que para el caso Moore precisaba, ¿no? El triángulo del valor público o el triángulo estratégico se señalaba que tiene que haber una propuesta de valor, ¿no? Que dentro del servicio o producto que vayamos a señalar tiene que haber una propuesta de valor, ¿no? Identificada a partir del impacto que puede obtenerse, ¿bien? Esta propuesta de valor puede estar alineada a la misión y a la visión de nuestra organización, a los valores que se persigan a través de nuestra organización, pero también para poder lograr esto, ¿no? Tengo que tener una capacidad operativa razonable, ¿no? Tiene que haber una dimensión estratégica revisada, ¿no? De modo que no me extrapole hacia
así escenarios en los cuales no voy a poder desarrollar el servicio o el producto, y por ende pues, va a otorgar también a nosotros como entidades públicas, de forma independiente, ventajas competitivas sobre otras. Y como les mencionaba, ¿no? La tercera lista, que es la legitimidad y apoyo, ¿no? Por parte del ciudadano, ¿no? Que esté ajustado con el entorno, que sea realmente aterrizado, lo que vayamos a proponer, y la definición del alcance de nuestro servicio o producto. Cada una de estas aristas, ¿no? Nos van a permitir poder garantizar la generación de valor público. Bien, cada uno de estos puntos, en cada una de las entidades, ¿no? Es revisado a través del mapa de procesos o a través de los procesos que tienen las instituciones, ¿sí? Y es por eso que se tiene como punto de partida, ¿no? Y hemos visto este tema, es la planificación o el planeamiento estratégico. Poder identificar la razón de la institución, es decir, para qué existe exactamente, y en esa línea construir los productos para poder atender e impactar favorablemente en el Estado y en la ciudadanía, y por ende generar valor público a través de la percepción positiva del servicio que brindamos. Bien, y en el Estado todo, en muchos sentidos, se traduce a servicios, ¿no? Servicios que en todos los casos son procesos, ¿no? Procesos que a su vez se desglosan en procedimientos, y procedimientos que a su vez pueden independizar trámites, ¿no? Tramitaciones específicas, tramitaciones independientes para cada caso, ¿no? Colocándolo ya de una manera un poco más detallada, cada uno de los servicios implica la competencia que tiene, ¿no? Una entidad, por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas, para garantizar la regulación del presupuesto, del tesoro público, el Ministerio de Educación para garantizar que exista una regulación sobre el servicio educativo, que se controlen las instituciones educativas que están siendo creadas, que se desarrollen las actividades que atiendan las políticas públicas desde cada una de las escuelas, de los colegios, el Ministerio de Salud, ¿no? Para garantizar que el servicio, ¿no? de salud se brinde, ¿no? correctamente de acuerdo a los planes de salud que existan y demás, ¿no? Cada uno de los servicios atiende, ¿no? las competencias para las cuales la entidad ha sido creada, ¿no? En interés, claro está, para el caso del Estado, del ciudadano o la ciudadanía, y si fuese una entidad privada, para el cliente. Ahora, este conjunto de intenciones, de competencias, se aterrizan en procesos específicos, ¿no? Digamos, se desglosan o se van clasificando, ¿no? Cada proceso implica el conjunto organizado de actividades que se desarrollan para producir un servicio, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito atender y orientar, no más que atender, orientar al ciudadano, ¿no? propiamente, entonces voy a tener un gran proceso de orientación al ciudadano, porque si soy, por ejemplo, el Ministerio de Educación, no voy a tener mi orientación al ciudadano como un gran proceso, pero aparte tengo que elaborar políticas de servicio educativo. Entonces voy a tener otro proceso orientado a la gestión de políticas o el desarrollo de políticas educativas, por ejemplo. Y así podemos encontrar varios procesos dentro de una institución, pero que lo que procuran es dar pie al servicio que se va a brindar hacia la ciudadanía o hacia los clientes. ¿Ok? Ahora, si desglosamos esta figura, ¿no? de proceso, ¿no? el proceso de orientación, el proceso de desarrollo de políticas, vamos a encontrar procedimientos, ¿no? a un nivel menor, ¿no? El procedimiento viene a ser el camino formal, es decir, la secuencia, ¿no? la serie de actos en la que se concreta una actuación para la consecución de un fin, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero atender o, ¿no? orientar al ciudadano, probablemente al paso a paso del procedimiento, ¿no? va a ser primero poder recibir, ¿no? la solicitud del ciudadano, luego pasar a la atención directa u oral, y luego pasar ya al reporte de la atención del ciudadano. Ahora, cada procedimiento puede desglosarse aún más, puede desglosarse a lo que nosotros podemos llamar
tramitación, ¿no? Tramitaciones específicas que ya pueden asociarse a cada una de las personas, ¿no? Respecto a cada una de las acciones también. Dentro de los procedimientos tenemos un conjunto de actividades, ¿no? Si es que desglosamos cada uno de estos puntos. Por ejemplo, dentro de un procedimiento vamos a tener por debajo actividades. Y dentro de actividades vamos a tener tareas. Y dentro de tareas vamos a tener acciones o transacciones, que también son entendidas como realizamos el desglose siempre que haya posibilidad de desglosar cada vez más una actividad, ¿no? O detallarla más. Bien. Entonces, cada una de las acciones que se realizan dentro de nuestra institución, por definición, ¿qué se hace? Se documentan en lo que hemos definido como documento de archivo o documento archivístico. Entonces aquí ya tenemos una relación directa de los procedimientos, la tramitación de los mismos, la generación de los documentos hacia los servicios, ¿no? Que era lo que veníamos rescatando ya desde de la clase anterior. Ahora, en el Perú existe una norma técnica desde el año 2018 para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, ¿sí? Entendiéndose gestión por proceso como la forma en que se planifica, se organiza, se dirige, se controla las actividades de trabajo, ¿no? De todas las actividades que tengamos en la organización, aquellas que puedan ser transversales y de forma secuencial, ¿no? A las diferentes unidades de organización, es decir, a las diferentes oficinas que tengamos en nuestra entidad. Bien. La gestión por procesos es una gestión sistemática, ¿no? En la que pueden confluir diferentes redes de procesos, ¿no? Sus productos, ¿no? Y pueden interactuar entre sí, ¿no? Creando así un mejor entendimiento para el valor que se le debe aportar a la entidad o a las oficinas. Bien. Es decir, cuando nosotros hablemos de gestión por procesos, vamos a hablar de aquello que hacemos en el día a día, ¿sí? Pero mapeado de tal forma, ¿no? Que podamos tener el paso a paso y podamos identificar también cuando otro proceso, otro procedimiento se relaciona o usa los resultados que tenemos en nuestro procedimiento para poder continuar con el suyo. Entonces, la gestión por procesos implica este conjunto de actos, las personas que realizan cada una de las acciones y, por tanto, emiten documentos, ¿no? Implica las herramientas que necesitan para poder desarrollarlo, ¿no? Que era la secuencia que veíamos aquí, ¿no? Los insumos que necesitan, ¿no? Qué personas, qué tipos de profesionales, incluso a nivel ya de equipos, si necesitan computadores, si necesitan carros de transporte, si necesitan, por ejemplo, en el caso de los archivos, si necesitan algún tipo de material específico como pabilos, muebles, estanterías, sillas y demás, ¿no? Para poder ejecutar su proceso, la secuencia. Y los resultados, ¿no? También en los procesos lo adecuado va a ser identificar qué resultados sirven para otros procesos y cuáles otros resultados ya son entregados directamente al ciudadano. ¿Bien? Entonces, por cada uno de los procesos, como veíamos, vamos a encontrar ese conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan entre sí, las cuales permiten transformar estos elementos de entrada, esta solicitud del ciudadano, por ejemplo, la norma en sí misma, que también puede servir como un insumo para transformar y otorgar un servicio, ¿no? A través de la habilitación de un derecho en una resolución, por ejemplo, o entregando información pública a través de un oficio, ¿no? Luego de una asignación de recursos, ¿no? Es por ello que viene a ser importante poder identificar qué necesitamos para poder trabajar cuando vamos a desarrollar un proceso. Bien. Entonces, además de esta norma técnica del año 2018, establece las reglas de la gestión por procesos en el Estado, en todas las entidades públicas. Es por eso que en todas las entidades públicas, además, ¿no? Por derivación, claro está, de la técnica, de la teoría, vamos a encontrar siempre tres tipos de procesos, siempre en las entidades públicas. Los procesos operativos o misionales, que son aquellas aquellas áreas u oficinas dentro de nuestra entidad o dentro de la entidad
que atienden directamente, ¿sí?, el core, ¿no?, el core del negocio, ¿no?, o la razón de ser del negocio, ¿no? Tienen, digámoslo así, las funciones sustanciales del negocio. Podemos colocar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, si traemos a colación nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, vamos a encontrar que las gerencias de presupuesto, de la Dirección General de Contabilidad, ¿no?, por ejemplo, de presupuesto público, ¿no?, y especialmente los dos viceministerios que existen, tienen el conjunto de misiones que atienden la razón de ser del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? En el reglamento de organización y funciones vamos a poder identificarlos, ¿ya?, como los órganos de línea. Vamos a poder diferenciarlos directamente como los órganos de línea, a los operativos y misionales. Todos los procesos que se encuentran aquí les van a corresponder, ¿no? Porque son los que se encargan de elaborar los productos, los bienes y servicios que va a proveer la entidad, por lo que tiene una relación directa con las personas que los reciben. Son directamente los que brindan los servicios sobre la razón de ser de la institución. Luego también vamos a encontrar el proceso o los procesos estratégicos, ¿sí? Los procesos estratégicos son los que permiten definir las políticas, la planificación, las estrategias, los objetivos, las metas que tiene la entidad, ¿no?, con el propósito de que se puedan asegurar los recursos necesarios para ejecutar los procesos que tengan en la institución, ¿no? También lo que realizan estos procesos es poder incluir aquellas actividades de seguimiento, evaluación o monitoreo de los procesos en general. Bien, y regularmente, ¿no?, de forma regular, si lo podemos ubicar dentro, o si quisiéramos ubicarlos dentro de un reglamento de organización y funciones, vamos a encontrar aquí los procesos estratégicos asociados a los órganos de la alta dirección y los órganos de asesoramiento. ¿Sí? Son estos tipos de órganos los que suelen garantizar la estrategia, es decir, el camino, la línea por donde va a transitar la entidad en el desarrollo de sus actividades. Bien. Y finalmente tenemos los procesos de soporte o de apoyo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, ¿qué sería, ¿no?, de las otras oficinas, de los otros procesos, si no hubiera algún tipo de proceso que les dé soporte, ¿no?, que los permita operar, ¿no? Y aquí hablamos, por ejemplo, de todos aquellos que habilitan recursos, ¿no?, o productos para que se puedan cumplir cada uno de los procedimientos. Hablamos, por ejemplo, del área de recursos humanos, ¿no?, porque sin personas no vamos a poder gestionar los otros procesos. Hablamos de las áreas de contabilidad, de presupuesto, porque sin un control presupuestal o económico de la entidad no vamos a poder pagarles a los trabajadores, pagar los servicios, ¿no? Aquí también encontramos al área logística, ¿no?, porque sin los procesos de contrataciones no se va a poder atender de forma específica, ¿no?, los servicios o los materiales que vayamos a necesitar para ejecutar los otros procedimientos. Bien, entonces los soportes de apoyo, en el caso del reglamento de organización y funciones, lo vamos a encontrar como órganos de apoyo, curiosamente, ¿verdad? De apoyo. Bien, y como decía, aquí encontramos a la oficina de tesorería, presupuesto, contabilidad, logística, recursos humanos, ¿no? Y también está aquí, ¿no?, porque sin gestión documental no se podrían ejecutar los otros procesos, ¿no?, como ir generando evidencia. Aquí también nos encontramos como órganos de apoyo. Ahora, existe otra particularidad con estos procesos, ¿sí?, que su ejecución es transversal. Su ejecución operativa a nivel de procedimientos es transversal. Es decir, que va a afectar a las otras unidades de organización. Igual que este detalle de acá.
igual que los otros procesos estratégicos durante la aplicación. Ahora, no limita a que muchos de estos procesos o muchos de estos procedimientos se encuentren concatenados o vinculados. Eso también vamos a poder encontrarlo ya cuando se realice una identificación de procedimientos. Ahora, la norma técnica, nuevamente, señala 13 etapas en las cuales se puede implementar la gestión por procesos en las instituciones. Empieza con la determinación de los procesos, la identificación de todos los procesos y procedimientos que puedan existir en la institución. Aquellas instituciones en el Estado, que no son muchas, que vienen identificando procedimientos, cada vez se encuentran más y más procedimientos que se realizan en el día a día. Porque, como mencionábamos, los procedimientos son aquello que nosotros hacemos en el día a día, aquellas actividades que ejecutamos. Eso son los procedimientos en sí mismos, solamente que documentados. Una vez que tenemos los procesos y procedimientos identificados, ¿no?, ya aprobados, la siguiente etapa de la gestión por procesos es el seguimiento, medición y análisis de los procesos, ¿no? Que todo se venga ejecutando correctamente, como ha sido definido a nivel de flujogramas y demás, que los indicadores estén reportando también los datos, si hay alguna actualización normativa, si hay alguna actualización instrumental, se pueda mejorar a través de esta fase, ¿no? Para que en la mejora de procesos, como última fase, lo único que se haga es desarrollar actualizaciones o generar nuevos procedimientos o procesos que vaya a requerir la entidad. Bien, en la determinación de procesos, ¿no?, que es esta primera fase, existen pasos, ¿no? El primer paso es identificar los productos, ¿no?, que se necesitan atender, qué se requiere, qué paso a paso se requiere para poder definir cada producto. El paso 3, que es la caracterización de los procesos. El paso 4, que ya viene a ser la determinación de la secuencia de interacción de los procesos, es decir, la relación que puede tener un proceso con otro. Y el paso 5, que es la aprobación y difusión de los documentos que se hayan generado como procedimiento. Vamos a pasar rápidamente a este tema de la gestión por procesos, ¿sí?, la secuencia de fases, ¿no?, porque no es un curso específico de gestión por procesos, pero sí es bueno considerar la figura existente en nuestro país y también teniendo muy en cuenta que son las áreas de racionalización o de planeamiento, ¿no?, regularmente las encargadas de poder implementar estas fases, ¿no?, aplicando esta normativa técnica. ¿Ya? La segunda fase de medición y análisis de procesos, ¿no?, se divide en dos partes. El paso 1 es el seguimiento y medición de procesos, los indicadores, como les mencionaba, y el paso 2 es el análisis de procesos, ¿no?, cómo se están realizando. La mejora de procesos tiene 4 pasos. El primer paso es la selección de los problemas que hayan existido, identificados en la fase anterior, y el paso 2 es el análisis de causa y efecto, ¿no?, o por ejemplo, algunos también le conocen como el de espinas de pescado. El paso 3, que es selección de mejoras, ¿no?, qué aspectos se pueden mejorar a partir de los efectos y problemas identificados. Y el paso 4, directamente la implementación de mejoras. Para este caso, ¿no?, esta secuencia de los procesos viene a ser cíclica, ¿no? Se identifican procesos, se identifican mejoras y se mejora el proceso, ¿no? Muy cíclica, muy similar al ciclo de Deming que hemos revisado también. Por otra parte, los elementos del proceso, de los procesos, se dividen en 6 puntos. Se dividen en 9 puntos los elementos del proceso. Permítanme un momento. Ya está. En 9 puntos. El primero es el objetivo del proceso, ¿no?, que es el fin último que pretende alcanzar con la ejecución de un proceso. El dueño del proceso, y aquí tengamos mucho cuidado siempre, es quien tiene la responsabilidad y la autoridad definida para diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su cargo, con el propósito de asegurar que se cumpla su resultado previsto. El dueño del proceso tiene la responsabilidad designada, ¿ya?, la responsabilidad para ejecutar la actividad.
Hay momentos, y suele pasar, por ejemplo, cuando se asume la implementación de un sistema institucional de archivos y se desea implementar alguna herramienta informática, ¿no? Hay una confusión de quién es el dueño del proceso. ¿Por qué? Porque en lugar de ser dirigido ese proyecto por parte de el área que se encarga de la gestión de documentos, ¿no? O de la gestión de los archivos, termina siendo cuando o responsabilidad sobre ese proceso, ¿no? Por ejemplo, el proceso de gestión de documentos. Entonces, si no tiene la competencia, el dueño del proceso tiene que ser, en este caso, puntualizado, ¿no? Como el área que se encarga de gestión de archivos, a que pueda tener, perdón, otras unidades de la organización. Bien, vienen a ser las necesidades o expectativas las cuales ingresan al proceso para ser transformados con cada uno de los productos. Los elementos pueden ser tangibles, ¿no? Como formularios, solicitudes, o intangibles como información, un registro. Las actividades que comprenden el proceso vienen a ser el conjunto de tareas también que van a consumir esos insumos para poder desarrollarse. Van a consumir insumos como personas, formatos, ¿no? Y otros materiales para generar entendido como los bienes y servicios y que recibe una persona que institucionales y a la generación del bienestar y de ese valor público que se traduce luego a los resultados. La persona que recibe el producto viene del sector final del producto. Un grupo de o una simplemente. Profesor, no sé si es mi internet o se le escucha entrecortado. Profesor, buenas noches. Yo también escucho entrecortado, disculpe. ¿Algo? Disculpe, yo también escucho entrecortado. También pensé que era mi internet. O sea, cuando usted explica la clase, se escucha entrecortado. Sí, se entrecorta, profesor. Y profesor, ahorita por ratitos, por microsegundos se congela. En un momento para la señal. Ok, profesor. ¿Estará mejor la señal? ¿Se volvió a congelar, creo. confirmas? Se volvió a congelar. Ok, a ver, permítame un minuto.
Allí, Blanca, ¿me confirma si se escucha mejor? Sí, profesor, ahora sí se le oye mejor. Sí, profesor. Bien, chicos, gracias. A ver, retomo. Bien, mencionábamos, ¿sí?, sobre las partes de un proceso, ¿no? Antes de iniciar o llegar a un procedimiento, a esa secuencia que veíamos en la diapositiva anterior, nosotros tenemos que identificar cada proceso, ¿no? Cada grupo, ¿no?, a nivel de competencia que tiene la entidad, cada grupo de proceso, distribuyéndolo entre estratégico, operativo, de apoyo y los misionales, ¿no? Entre estos tres, ¿no? Y esos, dentro de cada uno van a haber conjuntos de procesos, ¿no?, centrales. Y cada uno de esos procesos tenemos que identificarlos con cada uno de estos elementos, ¿no? Por cada proceso vamos a identificar el objetivo del proceso, el dueño del proceso, los elementos de entrada, las actividades, el producto o productos, la persona que recibe el producto. Aquí nos estábamos quedando, y señalaba que la persona que puede recibir el producto puede ser ¿no?, el ciudadano, ¿no?, tal cual, ¿no?, una sola persona, un grupo de personas, es decir, una comunidad, por ejemplo, una organización, una institución privada, una institución pública, ¿no?, que pueden recibir el producto de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, a nivel de persona podemos hablar de una resolución que da algún tipo de beneficio social, ¿no?, que puede ser económico, puede ser un premio, por ejemplo. Si hablamos a nivel de una comunidad, puede ser, por ejemplo, cuando se reconoce, ¿no?, los predios dentro de una comunidad, o se dispone los servicios de agua o de luz, por ejemplo, ¿no?, que repercute en un grupo de personas. A nivel de entidades o de entidades públicas o de organizaciones, hablaríamos, por ejemplo, otorgar la buena pro a una empresa dentro de un procedimiento de contratación, ¿no? Y si hablamos de una entidad pública, podría ser también el otorgamiento si hablamos del sistema, de la superintendencia de bienes, sería la entrega de algún bien específico a una entidad pública, ¿no? Entonces, la persona que recibe el producto, ¿no?, o servicio, ¿no?, puede asumir diferentes tipos de dimensión, ¿correcto? Bien, permítanme aquí. Ahora, en cada uno de los procesos también identificamos los recursos, ¿no? Mencionábamos ello, ¿no? Ahora, aquí señalábamos los elementos de entrada, y los recursos, ¿sí?, los vamos a distinguir respecto de aquellos que operativamente necesitamos, ¿ya? En los elementos de entrada nosotros señalamos cuáles son los elementos base que necesita el proceso, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de un proceso de contratación, ¿no?, que traigamos el ejemplo a colación, un proceso de contratación necesita requisitos, ¿no?, unos requisitos del postor, por ejemplo, ¿no? O primero, el primer requisito van a ser las bases de la contratación. Luego el postor va a necesitar, para poder evaluarse, ¿no?, en el proceso de evaluación, va a necesitar presentar sus propuestas técnicas, ¿no? Y esos serían los insumos o elementos de entrada. Pero para que las actividades se desarrollen, ¿no?, ya teniendo los elementos de entrada, necesitamos recursos. Los recursos son las personas, ¿no?, el especialista en contrataciones, los miembros de las comisiones o el comité del proceso. Si estamos todavía trabajando en papel, son el papel prácticamente, las tintas, la impresora, el computador, los ambientes o las instalaciones que necesitamos para desarrollar las actividades. Los recursos los vamos a diferenciar de esa manera. Vamos a hablar de recursos de personas y de recursos muebles también. Bien. Luego, otro elemento que se identifica en cada uno de los procesos son los controles, ¿sí?, como el conjunto de actividades que nos permite revisar, ¿sí?, inspeccionar, probar de que nuestro procedimiento está funcionando, ¿no?, que están orientadas a la verificación del cumplimiento, ¿no? Ahora, los controles se van a diferenciar de los indicadores de desempeño, porque los indicadores de desempeño son ya medidas, ¿no?, en términos de porcentaje, en términos de ratio, en algunos casos en términos de cantidades, ¿no?, que pueden ser observables y que va a permitir describir
algún tipo de comportamiento fenómeno, ¿no? Algún tipo de desvío, por ejemplo, dentro del desarrollo del procedimiento, y se asocia con el objetivo del proceso, ¿no? Si aquí nuestro objetivo, ¿no? Dentro, en la primera casilla, dentro de nuestro objetivo esencial es el buen desarrollo o garantizar el desarrollo y cumplimiento de del proceso de contrataciones de acuerdo al marco legal vigente, ese es nuestro objetivo. Entonces nuestro indicador de desempeño va a tener que estar centrado en el cumplimiento de requisitos mínimos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de todos los procedimientos que estamos mapeando, ¿no? De una muestra, cuántos de ellos han cumplido con los requisitos mínimos siempre, o cuántas veces han habido errores al momento de cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? ¿Quién ha presentado propuestas incompletas o anexos incompletos, por ejemplo, ¿no? Puede ser un indicador de desempeño del procedimiento. Bien, y podemos identificar en realidad muchos más o varios que nos permitan atender el objetivo. ¿Ok? Entonces, cuando un proceso ya está bien identificado, puede caer recién a identificarse el procedimiento, ¿no? Donde está el paso a paso, la secuencia. Y por eso un procedimiento va a ser a ver, voy a agrandar un poquito más aquí. Un procedimiento va a ser esa descripción documentada, ¿no? Y cómo se ejecutan las actividades dentro de ese proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su secuencialidad, permitiendo de esa manera una operación coherente, no dejándolo al libre criterio, porque hay momentos en los que, y podemos hacer la comparación, cuando nosotros no tenemos un procedimiento, ¿qué ocurre? A ver, aquí no puedo, ya. ¿Qué ocurre cuando no tenemos procedimientos establecidos? No tenemos procedimientos y tenemos procedimientos. Cuando no tenemos procedimientos, ¿qué suele ocurrir? Que actuamos directamente sobre nuestra función, que sería nuestra competencia, y estaríamos hasta ahí actuando bien, pero no tendríamos una base técnica de la actuación. Eso nos va a llevar, ¿no? Al no haber mapeado los diferentes escenarios en los cuales se desenvuelven nuestras actividades, nos va a llevar a cierta incertidumbre. ¿Sí? Nos va a llevar a incertidumbre. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual no vamos a saber cómo proceder, cómo actuar, ¿no? Va a ser como, digamos, vamos a estar avanzando y llega un momento en el que no sabemos cómo continuar, cómo seguir con el procedimiento. Y es por la ausencia de un procedimiento definido, documentado, en el cual nos señala si pasa A, entonces continuamos con C. Si no pasa A, continuamos con B, ¿no? Esas condicionales que son importantes para poder agilizar el modo de trabajo, ¿no? Porque ante la incertidumbre, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a evaluar diferentes escenarios, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? Entonces eso consume tiempo y por ende se ralentiza el desarrollo o la atención del servicio. ¿Bien? Con procedimientos, pues todo lo contrario, ¿no? Sabemos con certeza, ¿no? Tenemos certeza de cómo actuar. Vamos a tener certeza de qué documentos tenemos que crear, ¿no? Vamos a tener certeza quién es responsable de qué actividad también, ¿no? Vamos a tener claras las responsabilidades. Para que no todo, por ejemplo, sea cargado al titular del área, ¿no? Que no todo el jefe del área se encargue, sino también los analistas, los especialistas, los coordinadores asuman sus responsabilidades y sepan qué documentos les corresponde y por qué, ¿no? Ahí ya se articula con la función de cada uno. Bien. Entonces, ese es el propósito que tiene el procedimiento. Bien. Bien. Ahora, como dueño del proceso, vamos aquí a enfatizar un poco, ¿no? Porque el dueño del proceso tiene roles, ¿no? Que es facilitar o asegurar la disponibilidad de recursos para la aplicación de las disposiciones contenidas en la norma técnica, resolver los cargos de controversia que se puedan generar en el marco de lo establecido, revisar y elevar lo que corresponda a la máxima autoridad administrativa de la entidad para la aprobación de la documentación generada.
¿sí? Cada dueño de proceso es responsable en materia de lo que tiene conocimiento para definir el flujo, ¿sí? ¿Qué implica? Si bien existe un área responsable de implementar la gestión por procesos, como es el área de racionalización, de planeamiento, esta área no va a crear el procedimiento de cero y bajo su propio criterio, sino va a ir con el dueño del proceso, ¿no? Por ejemplo, con el área de gestión documental, ¿no? O de archivo, y le va a preguntar, ¿y cómo debe realizarse, por ejemplo, el servicio de préstamo de documentos? ¿Cuál sería la forma adecuada de realizarlo? Bien. Y el área dueño del proceso va a tener que señalar primero la secuencia, ¿no? Que viene a ser el levantamiento. Y allí entra a actuar el especialista de racionalización o de planeamiento, permitiendo ya con otras herramientas articularlo de acuerdo a cómo nos exige el formato de la norma técnica. Bien. Entonces tengamos una especial diferencia allí también, ¿no? Y claro está, siempre reclamar los procesos que nos corresponden. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, traemos a colación algunos ejemplos, ¿no? de lo que íbamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, vemos procesos estratégicos, planificación, órganos de gobierno, medición, análisis y mejora, ¿no? Como procesos. Dentro de los procesos de soporte o de apoyo, ¿no? La gestión de las personas, la gestión económica, la gestión de proveedores, la gestión de la información, conocimiento, la gestión de activos y seguridad. Los procesos clave o los procesos misionales, por ejemplo, dentro de esta municipalidad, me parece que este es el mapa de procesos de un ayuntamiento, que viene a ser lo equivalente a una municipalidad. En España se denominan ayuntamientos. Los procesos clave, por ejemplo, de un ayuntamiento o de una municipalidad son los servicios de los municipios propiamente dichos, los servicios a la ciudadanía, por ejemplo, lo han considerado como un proceso clave, los servicios electrónicos, el desarrollo económico y social del distrito o de la comunidad, la transparencia y buen gobierno y con la colaboración y cooperación. Si lo traemos un poco más ya a nuestro país, por ejemplo, en esta cadena de valor, vemos al mapa de procesos. En SUNAT, por ejemplo, vemos también la misma división, procesos estratégicos, misionales y de soporte. En los estratégicos vemos la gestión directiva, la gestión del impacto regulatorio, la cooperación interinstitucional y la gestión de la comunicación e imagen como un proceso estratégico. Cada uno de estos cuadros viene a ser un proceso, cada uno. Dentro de los procesos misionales vemos otros procesos, ¿no? Gestión para la determinación del área de prestación, gestión normativa, regulación económica, fiscalización, sanción, usuarios, solución de recursos, autorizaciones e informes especializados. Cada uno viene a ser un proceso también. En los procesos de soporte, igual encontramos otros procesos, ¿no? La gestión administrativa y financiera, de recursos humanos, asesoría jurídica, gestión documentaria, por ejemplo, aquí lo estamos encontrando, tecnologías de la información, ¿no? Cada uno también un proceso. Y cada uno de ellos, ¿no? Como ustedes pueden percibir aquí en el ejemplo, tiene un marco bastante amplio, ¿verdad? De alto nivel sobre qué implica. Porque sabemos que en este caso SUNAT va a tener un proceso de gestión para determinar las áreas de prestación. Bien, hasta allí es una función que tiene misional, pero de aquí se va a desglosar un conjunto de procedimientos. Bien. Otro ejemplo es el SBN, por ejemplo, también tiene procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de soporte, y de igual manera los vemos a alto nivel, ¿no? Ahí los vemos. Aquí tenemos otro ejemplo de Indecopy, también separado por lo mismo, y cada uno de los procesos en alto nivel, ¿no? Y una particularidad que tiene cada una de ellas, por ejemplo, es qué es lo que ingresa y qué es lo que sale, ¿no? Igual acá, ¿no? ¿Qué ingresa? ¿Qué sale? Igual acá, ¿qué ingresa y qué sale? ¿Bien? Que es como cuáles serían mis insumos y cuáles son mis resultados. Por ejemplo, para el SBN, las necesidades y requisitos de las partes interesadas, que pueden ser personas jurídicas o naturales, y la satisfacción de las partes interesadas, pero también, como lo vemos, en alto nivel,
Personas, en el caso de SBN, personas que ingresan al proceso son entidades rectoras, los usuarios, personas naturales o jurídicas, y los resultados, con respecto a quienes reciben producto también, ¿no? La expresión es en alto nivel, lo mismo con Indecopi. Entonces, hasta este punto tenemos una caja denominada, una caja negra, perdón. Metodológicamente, cuando vemos una caja negra, siempre vamos a ver la secuencia insumo, conjunto de actividades o procesos que transforman y resultado. Insumo, procesos y resultados. ¿Sí? Esa va a ser nuestra caja negra siempre que podamos utilizar el término de caja negra. Y caja blanca viene a ser el detalle. ¿Sí? Como qué detalle hay aquí y qué detalle hay acá, y la relación que tienen cada uno de los elementos interiores, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la relación que tienen, aunque lo vemos, por ejemplo, aquí de una forma bastante un poco más reducida. Si seguimos indagando sobre mapas de procesos, vamos a ver diferentes ejemplos. Pero la fórmula base siempre es la de caja negra. ¿Ven? Insumos, procesos, resultados. Ahora es importante que cada uno de estos procesos que luego se desglosan en procedimientos, ¿ya? Cada uno de estos procedimientos vienen a ser importantes para nosotros. Lo he ido mencionando, ¿no?, en varias oportunidades, pero a ver quién recuerda por qué serían importantes para nosotros que existan procedimientos en una institución, ¿no?, en una organización. ¿Sí? ¿Alguien se anima? ¿No? Comenten, con libertad. Tenía entendido, profesor, por lo que acaba de decir, de que es necesario tener este manual de procedimientos para que todas las personas que trabajan en esa institución sigan un mismo orden al momento de realizar una actividad, ¿no? Así es. Sí. Definir un manual de procedimientos, ¿no? Que el manual de procedimientos por concepto viene a ser el conjunto de procedimientos existentes en una institución, y como cada uno de los procedimientos recopila, ¿no?, y secuencia de manera ordenada e interseccionada o la interrelación que existe en cada uno de los pasos y procedimientos, ¿no?, nos permite a nosotros, por un lado, que cada productor de documentos, ¿no?, sepa y asuma su responsabilidad sobre qué documentos debe producir, y a nosotros nos permite reconocer qué documentos se está produciendo, como menciona Janet en los comentarios, permitiéndonos, o para este caso, documentar cada una de las actividades, ¿no? Lo más peculiar es que dentro de este proceso de documentación de actividades, ¿no?, de tangibilización de actos en un procedimiento, se va construyendo algo que nosotros ya lo interpretamos como dentro de la disciplina archivística, que viene a ser los expedientes, ¿no? Cada vez que se va generando un acto tras acto, dentro de un procedimiento, el expediente se va construyendo también, ¿no? Es decir, ese testimonio, esa evidencia de que ese procedimiento, esa tramitación se realizó. Allí radica el interés para nosotros que una institución tenga un manual de procedimientos. ¿Por qué? Porque cuando querramos realizar algún tipo de implementación, querramos elaborar nuestro catálogo de tipología documental, nos va a servir de primera mano tener un manual de procedimientos, porque en su defecto nos va a tocar, digámoslo así, identificar al menos los flujos de actividades y documentos que se van produciendo. Pero se hace una tarea mucho más tediosa, ¿no?, que al contrario de haber tenido ya un manual de procedimientos, ¿no? Por ello, se promueve mucho que se implemente la gestión por procesos en las instituciones públicas. Bien, entonces, como mencionábamos, ¿no?, tenemos objetivos. El objetivo de los procedimientos es poder recoger en un solo punto, ¿no?, la información detallada y actualizada de todos los procedimientos
de lo que es responsable una entidad, una organización. En el manual de procedimientos deberían estar todos los procedimientos, ¿no? No debería haber otro documento que contenga a los procedimientos. Todos deberían estar en el manual de procedimientos. Además, un manual de procedimientos tiene que encontrarse publicado, ¿no? Para que tanto la entidad, por ejemplo, a través de un intranet, conozca cuál es la secuencia de actividades y quiénes son responsables y qué documentación se produce, y desde el exterior, ¿no? Los ciudadanos también conozcan qué procedimientos existen, cuál es su secuencia, qué productos se obtienen, quién es responsable, ¿no? Como parte de la transparencia que tiene que otorgar el Estado. ¿Bien? Entonces, en estos manuales, por ende, se recoge información de valor para cada uno de los procedimientos y servicios que se brindan, ¿no? Para cada uno de los productos que se van brindando. Cuando nosotros publiquemos información, vamos a pensar en esos dos puntos, como les mencionaba, ¿no? La sede digital o la web donde se encuentra nuestra institución. Si es una entidad pública, vamos a hablar del portal go.p, por ejemplo, que es donde están consolidando o centralizando, ¿no? Todas las sedes digitales del Estado. Y en segundo término, la intranet, para que cada uno de nuestros servidores los conozca. Sobre la información que va contenida en cada uno de los manuales, es importante establecer criterios de priorización. Vamos a mencionar algunos de los aspectos que nos pueden resultar básicos para poder priorizar, ¿no? Es decir, señalar, por ejemplo, qué procedimientos o qué funciones pueden terminar siendo, digamos, procedimentadas antes que otras, ¿no? Con respecto a nuestros intereses, claro está, dentro de la gestión de documentos, ¿no? Porque para el especialista en racionalización es empezar desde los órganos misionales, estratégicos y de apoyo, ¿no? o viceversa, pero siempre empezando por los misionales. Lo segundo es la implementación sobre un modelo de gestión basado en el documento electrónico en la actualidad, ya por ejemplo, ¿no? Documentos que deben conformar un expediente administrativo. Voy a ampliar un poco más esto. Los usuarios o especialistas que participan, los niveles de acceso, los flujos, ¿no? Eso viene a ser importante para nosotros, ¿no? Como ahí le mencionaba, ¿no? Saber qué conforma el expediente, quiénes participan, qué niveles de acceso se tiene a cada documento que se va produciendo, cuál es el flujo, en este caso, para la firma electrónica o la firma digital, si es que se están firmando los documentos. Y que se cumpla y se articule, ¿sí? Aquí, mucho ojo aquí, que se articule el procedimiento de gestión, perdón, los procedimientos, el manual de procedimiento, con el modelo de gestión documental. Profesor, ¿por qué? Porque no podemos trabajar distanciados del área de planeamiento, ¿sí? Vamos a trabajar de la mano. Y parte de las disposiciones que tenemos que señalar en el modelo de trabajo de la gestión documental es que cuando sea necesario, ¿no? O se atribuye una nueva función, tiene que pasar por el análisis documental de nuestra área, ¿no? El órgano de administración de archivos, donde se van a identificar los documentos y la conformación del expediente en el procedimiento. Bien, entonces esto es importante porque en ausencia de que no sea expreso, ¿no? Va a suceder lo que pudo haber sucedido antes en las entidades, ¿no? Van a hacerlo por su lado y de repente llega un procedimiento también con dos resultados. No recuerdo si lo he comentado en esta clase, pero sí, a mí sí me ha pasado ello, que de repente nos reunimos con el área de racionalización y nos muestran su flujo de trabajo, que realiza varias actividades, un procedimiento, ¿no? Varias actividades, hasta llegar al final, y nos dice, sí, ante la pregunta, ¿cuántos documentos se produce este procedimiento? Nos señalan, uno solo, que es el resultante. Y les preguntamos, ya, pero entonces, ¿qué actividad se ha realizado antes de ello? Nos señalan que, por ejemplo, se ha realizado una comunicación o se ha trasladado un documento. Y les preguntamos, ¿y eso con qué se realizó? Con un memorando. Ya, pero eso es un documento. Y nos dicen, sí, es un documento. Entonces, ese tendría que estar aquí. Y anteriormente a eso, ¿qué se generó?
Ah, se genera un correo electrónico. Ese también es un documento. Ah, ya. Entonces, se va identificando. Entonces, cuando suele trabajarlo de forma aislada, el área de planeamiento, el área de racionalización, vamos a, por ejemplo, en este caso, obviar 2 documentos que deberían estar mapeados en nuestro expediente. ¿Bien? Y por ello es la necesidad de trabajar de la mano, en conjunto. ¿Bien? Ahora, la utilidad, nuevamente, para el sistema institucional de archivos del manual de procedimientos se traduce a una tramitación y gestión de diferentes procedimientos, ¿no? Todos en un mismo documento. Su evaluación y mejora continua, ¿no? A nivel de dónde están los cuellos de botella, ¿no? Cuál es el volumen documental que se produce, qué incidencias pueden haber al momento de generar los documentos, qué propuestas de mejora puedan existir por parte de las unidades que son dueñas de los procesos. Simplificación documental, ¿no? Una vez que nosotros podemos revisar cómo se conforman los expedientes, también podemos realizar sugerencias de qué documentos o qué acciones no terminan generando documentos, ¿no? O cómo se pueden consolidar en documentos, ¿no? Muy puntuales dentro del procedimiento, ¿no? Cuando son requeridos y cuando no. Veíamos que esta práctica, por ejemplo, deviene de los Estados Unidos cuando empezaron a revisar qué documentos, ¿no? En afán de simplificar los procesos, qué documentos terminaban no siendo cruciales para el procedimiento, ¿no? Entonces se va generando una tramitación más eficiente. Nos permite priorizar la implementación de soluciones, en este caso basadas en el documento electrónico. Y vamos a ver que también es un requisito dentro de nuestra hoja de ruta o tener procedimientos ya identificados, de modo que nuestra gestión de documentos electrónicos o documentos digitales no caiga en el mismo desorden, en la misma incertidumbre que la gestión de nuestros documentos en papel, ¿no? El soporte de la documentación generada, la complejidad del flujo de trabajo que pueda tener, ya se viene aterrizando aquí. El modelo de datos, los metadatos de gestión, también que son asociados durante la gestión de documentos electrónicos o documentos digitales, nos va a permitir, van a ser detectados con mayor facilidad y por tanto explotados ya conociendo el procedimiento. Y lo que es más importante, como ya revisamos antes cuál es el flujo de acciones que debe tener, entonces también vamos a revisar antes qué cumplimientos de normas legales tenemos que hacer para cada procedimiento, y eso ayuda mucho a la organización. Ahora, el contenido de un manual de procedimiento o de un procedimiento en sí mismo, ¿sí?, puede ser conciso o extenso, ¿ya? Puede ser conciso, donde solamente contiene información para quienes se les va a otorgar el servicio, ¿no?, para el ciudadano, por ejemplo, o puede ser extenso, en el cual se incluya, ¿no?, toda la información del flujo, ¿no?, con la participación de externos e internos de la organización. ¿No?, los cumplimientos de las normas, la configuración de los sistemas de tramitación, etcétera, ¿no? Puede ser mucho más extenso. Sin embargo, claro está, nosotros tenemos para el caso de la gestión por procesos la norma técnica, y tenemos un estándar muy bien definido, ¿no?, para cada identificación de procedimiento, ¿no?, donde, por ejemplo, nos exige el nombre del procedimiento, el objetivo del procedimiento, el alcance del procedimiento, la base normativa, siglas y definiciones, requisitos para iniciar el procedimiento, que vienen a ser los documentos que veíamos identificando, pero ya de manera específica, qué actividades se van a realizar. Cuando hablamos de qué actividades, ya viene a ser el desarrollo, la secuencia, el paso a paso. Entonces tenemos que tener un campo de descripción de la actividad, la unidad de organización que realiza y a la que pertenece el responsable. También es donde identificamos al responsable. Los documentos que se generan por parte de este procedimiento y el proceso relacionado, es decir, vinculado a este procedimiento, y el diagrama o flujograma de ese procedimiento. Bien. De este caso, por ejemplo, cuando se desarrolló el trabajo cuando se desarrolló el trabajo en el que se tenía que identificar al documento y sus dimensiones, ¿no?, con respecto al modelo de continuo, yo les compartí procedimientos, ¿verdad? Esos procedimientos se encuentran implementados en el marco de la norma,
Ya, voy a abrirlo para que puedan verlo. Aquí está. En este caso, en aquella oportunidad les compartí el manual de procedimientos de la SBN. A ver, un momento. Ahí está. ¿No? Y, por ejemplo, aquí lo que se estaba revisando es el proceso de gestión legal. El proceso, gestión legal. Este proceso se dividía en un conjunto de procedimientos, ¿no? Cada uno de estos es un procedimiento, ¿no? Abajo, aquí está. Entonces, el proceso es gestión legal. Tiene un subproceso, que no podemos señalarlo en esos términos como una subclasificación dentro de opiniones legales, elaboración de proyectos de informes, difusión normativa. Y a su vez tienen procedimientos. Me parece que por aquí estaba la distribución en una tabla. Aquí está. Bien, ¿no? El proceso macro viene a ser gestión legal, por ejemplo, para el SBN. El subproceso, ¿no? Digamos, en un segundo nivel, son 3. Opiniones legales, elaboración de proyectos de contratos y difusión de normas de interés institucional. Y cada uno de ellos, por ejemplo, tiene procedimientos, ¿no? Procedimiento, por ejemplo, de opiniones de informes legales será asesoramiento jurídico a la alta dirección y demás unidades de organización. Elaboración y emisión de opinión sobre proyectos normativos será otro procedimiento. Y cuando íbamos, ¿no?, a la ficha en sí misma del procedimiento, veíamos lo que les estaba señalando. La denominación del procedimiento, aquí le añade un control de cambio, pero la denominación del procedimiento, voy a ver si puedo colocarlo en los datos, ya está. No. Ya está. Bien, sí, ahí lo vemos en pantalla, ¿no? Las secciones. El nombre del procedimiento, aquí. Objetivo del procedimiento, aquí. Alcance del procedimiento, a todas las unidades. Base normativa. Siglas y definiciones. Requisitos para iniciar el procedimiento, por ejemplo, en este caso, su requisito es la solicitud de opinión legal a la alta dirección. Las actividades que se distribuyen entre descripción de actividad, la unidad de organización y el responsable de la actividad, que es quien va a solicitar la opinión legal, quien va a revisar y asignar el documento, quien va a revisar y verificar la documentación asignada, y las condicionales, ¿no?, en el caso sea conforme o no sea conforme, para continuar con las siguientes actividades. El proceso relacionado, que está más abajo, aquí está. El proceso relacionado, ¿no?, que es el proceso mayor al que pertenece en realidad. Los documentos que se generan, ¿no?, el informe con opinión legal. Por ejemplo, aquí suele haber el inconveniente, ¿no?, porque aquí se está colocando, en el caso del SBN, solamente el resultado final, pero no todos los documentos que se han generado. ¿Ven? Y aquí es importante que se señalen qué documentos ha generado el procedimiento, no solamente cuál documento final ha sido el generado, ¿no? Es, por ejemplo, si nuestro expediente terminara en una resolución y digamos que el documento generado sea solo la resolución, pero nosotros sabemos que han habido notificaciones, han habido memorandos, han habido informes, ¿no?, y demás, que son parte del procedimiento y que también son documentos que se han generado en el procedimiento. Bien. Y el diagrama del proceso, ¿no?, que viene a ser el flujograma. Este flujograma, la norma dispone que se haga con un programa informático específico, que viene a ser, se me dio el nombre. A ver. Tengo que acordar. Programa. Ahí me acordé. Visagi. ¿Sí? En este caso, el Estado ha dispuesto que los flujogramas se elaboren con el programa informático Visagi. Hay otros programas, ¿no?, como Visio, por ejemplo, de Microsoft, pero
con Visagi es como con el cual se ha dispuesto. Entonces es por ello que se trabaja los procedimientos con el área de planeamiento o de racionalización. ¿Ok? Tengamos ahí especial atención. Bien, ese vendría a ser el ejemplo. Y es la norma técnica quien lo define. Ahora, profesor, disculpe, ahí en el, ¿cómo se llama? En el manual, ahí también decía, hay un cuadro que especifica qué documentos también intervienen. Pero es en la parte de arriba, al costado creo que de objetivos. De acá, ¿verdad? Sí, más arriba. ¿Aquí? Sí, bueno, en el que yo trabajé sí tenía ahí me acuerdo que mencionaba algunos documentos como memorándum, oficios. ¿El de acá? ¿Fuente? Ahí está. Ya, pero recordemos aquí que una cosa son nuestros insumos, es decir, qué necesitamos para desarrollar las actividades, y otra cosa son los resultados del procedimiento o los documentos que genera el procedimiento. Por ejemplo, yo necesito para este procedimiento una solicitud de opinión legal, ¿no? Como puedo necesitar un informe o puedo necesitar un memorando que solicite, ¿no? Por ejemplo. Pero durante el proceso yo voy a generar, ¿no? Esos documentos solamente es para que inicie el procedimiento. Pero durante el procedimiento yo voy a ir generando otros documentos. Voy a generar otro informe, voy a generar otro memorando, un proveído, alguna acta, alguna resolución, dentro del procedimiento como tal. Entonces, esos otros documentos suelen no ser considerados como parte de documentos que se producen durante el procedimiento. Profesor, Esa es la ¿eso se puede evidenciar también en el flujograma? Sí. Era por ello que la tarea que dejamos está orientada en que dentro de las actividades, ¿no? Dentro del procedimiento, identifiquemos un documento, ¿no? Y de ese documento, ¿no? Hagamos el ejercicio. Pero es lo que suele ocurrir, ¿no? Como les daba el ejemplo que en el caso que sucedió conmigo es que veíamos lo mismo, ¿no? Toda la secuencia de actividades y luego veíamos aquí que decía un documento como resultado generado. Y les preguntábamos, pero aquí hay actividades que denotan comunicación, que denotan reporte, que denotan una notificación. Eso, ¿qué documento ha traído como resultado? Lo que puede suceder en muchos de los casos es que no lo coloquen, ¿no? Coloquen la acción, pero no coloquen el documento que se produce y se omita. Entonces ahí es donde entramos a tallar nosotros para poder identificar y que se rescaten o se plasmen los documentos que se están generando de forma correcta, ¿no? De forma completa, se podría decir. Y entonces ese documento que muestra ahí es solamente para iniciar el proceso, pero no dentro del procedimiento. Así es. Esos de aquí son solamente para iniciar el procedimiento. Digamos, son los que gatillan, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando una solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Para poder iniciarlo se necesita la solicitud propiamente dicha, ¿no? La solicitud del ciudadano. Una vez que ingresa esa solicitud, nosotros empezamos a generar un memorando, si es que no generamos una hoja de ruta, generamos un proveído, un informe del que tiene en custodia la documentación, el memorando nuevamente para derivarlo hacia el responsable de atención, y el responsable de atención genera un oficio, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han generado varios documentos durante todo el procedimiento que probablemente no se mencionen. Y esos serían los que nosotros necesitamos identificar porque son los que componen nuestro expediente, ¿no? El expediente electrónico, el expediente en papel, pero es el que compone nuestro expediente. Ahí está un poquito más claro, Blanca, Karina. Sí, profesor. Sí, muchas gracias. Más claro. Listo, ustedes, gracias. Bien. Listo. Genial. A ver, ahora sí. Ahora, una particularidad que, bueno, tiene nuestro país, pero con respecto al nombre específicamente, es que nosotros tenemos un texto único de procedimientos administrativos. ¿Qué es el texto único de procedimientos administrativos?
De acuerdo al artículo 41 del texto único ordenado de la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general, nos dice que toda entidad que ofrece servicios, ¿no?, o presta servicios al ciudadano, a la ciudadanía, tiene que estandarizar sus servicios y procedimientos en un texto único de procedimientos administrativos, o también denominado TUPA. En resumen, lo que contiene el TUPA, ¿no?, vienen a ser todos aquellos servicios que se vinculan con o aquellos procedimientos que se vinculan con el ciudadano, ¿no?, o con empresas desde el exterior. Uno de ellos, por ejemplo, es el que mencionaba hace un momento, el de acceso a la información pública. Es un procedimiento que lo puede realizar el ciudadano, ¿no?, como parte del servicio que brindamos. Entonces, este se contiene en el TUPA. De igual manera, hay instituciones, en realidad cada institución brinda servicios distintos, ¿no? Si hablamos del Archivo General de la Nación, por ejemplo, dentro de su TUPA vamos a identificar o ubicar el servicio de reprografía, por ejemplo, de documentos, ¿no?, como un servicio brindado. Si vamos hacia el Ministerio de Educación, por ejemplo, vamos a identificar el servicio de copias autenticadas, ¿no?, o certificadas de actas de evaluación, actas de nota, o emisiones de certificados de estudios, ¿no? Todos este tipo de servicios son aquellos que se brindan al ciudadano, ¿no?, o hacia afuera. Son procedimientos con los cuales nos interactuamos con el ciudadano, sea persona o con los administrados, ¿no?, sean personas jurídicas o naturales. ¿Sí? Todos estos se tienen que contener en el TUPA, ¿ya? Y lo diferencian de esa manera con esa intención, porque sabemos que hacia el interior, ¿no?, probablemente sobre procedimientos que no interactúen con el ciudadano también tenemos muchos, ¿no? Aquellos que se vinculan con los órganos de apoyo, por ejemplo, casi todos, ¿no? No hablo del 100%, pero sí una mayoría, son procedimientos que se ejecutan solamente al interior de la entidad, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a referir, vamos a tener procedimientos, ¿no?, en general en nuestra organización, y vamos a tener separados, ¿no? Vamos a tener los TUPA, o los procedimientos contenidos en el TUPA, que son aquellos que están dirigidos, o servicios, o productos dirigidos a nuestros administrados, ciudadanos, todo al exterior. Y vamos a tener procedimientos, no hay una denominación específica para ellos, son procedimientos puntualmente. Vamos a tener procedimientos, probablemente también contenidos en nuestro manual, que son netamente internos, ¿no?, para todos los servidores o funcionarios, pero es interno a la institución. Bien, en el TUPA, en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, se diferencia eso, nos permite diferenciarlos, y en nuestro caso también, porque todos aquellos procedimientos que se encuentran en el TUPA son los que tienen que ser monitoreados al momento de que sean creados a partir de la recepción documental. Todo documento que ingresa a nuestro sistema institucional desde el exterior ingresa por la mesa de partes de acuerdo a ley. Entonces, todos esos documentos tienen que ser mapeados por nosotros también, porque es donde inicia un procedimiento y se empieza a formar el expediente. Bien. El TUPA, aquí dejo la estructura para que no nos gane el tiempo, ¿ya? La estructura del TUPA es un tanto similar a la que se menciona para cada procedimiento, con la variación que da información adicional, ¿no?, porque tiene que ser leído y comprendido, ¿no?, con sencillez por parte del ciudadano. Además que existen procedimientos que son ofrecidos al ciudadano que implican también algún tipo de costo, algún tipo de pago de por medio. Bien, entonces también se tiene que señalar como un campo dentro del TUPA. Yo quería mostrarles un TUPA, por ejemplo, el TUPA de Ocitran, creo que lo tenía ya abierto, sí, aquí. Pasó, ahí está. Bien, por ejemplo, el TUPA de Ocitran, ¿no?, que se aprueba con decreto supremo, todos los textos únicos de procedimientos administrativos se aprueban con decreto supremo, y en el decreto supremo, como ven, están todos los procedimientos de igual manera, solamente que tienen una orientación hacia los servicios. Pero todos son procedimientos de igual manera. Y la estructura
de su presentación ante el ciudadano también cambia, ¿no? Por ejemplo, la ficha es esta. Describe el procedimiento, le señala los requisitos al ciudadano, algunas orientaciones complementarias. Si existe algún tipo de formulario, también se señalan aquí. Se señalan los canales de atención donde van a ubicar la información, se van a realizar los servicios, los pagos de servicio de la tramitación, si es que hay algún pago, las modalidades de pago que pueden realizarse, los plazos de atención, que es muy importante para el ciudadano conocer en cuánto tiempo se le va a atender, la calificación del procedimiento, en el caso sea de silencio positivo o negativo, los horarios, ¿no? La unidad de organización, quien se encarga de donde se encarga de presentar la documentación, también quien se encarga de atender, los responsables, qué responsable atiende este procedimiento o esa solicitud, la instancia de resolución de recursos, en el caso, por ejemplo, termine necesariamente en una resolución y tenga que apelarse o presentarse algún tipo de recurso administrativo, la base legal que soporta el procedimiento, ¿no? Se dan cuenta que la estructura es distinta porque es de cara al ciudadano, ¿no? El ciudadano necesita un poco más de información que le permita orientarse, ¿no? Entonces el TUPA contiene esta otra información. De igual manera, cada uno de esos procedimientos son identificados en nuestro mapa, ¿sí? El TUPA lo que permite es comunicar de forma efectiva al ciudadano y también validarlo hacia él, es decir, hacia la ciudadanía. Es por ello que tenemos que aprobarlo por decreto supremo. Bien. Bien. Entonces, eso es con respecto al TUPA. Bien. Ahora, además de ello, yo puntualizo aquí unos ítems, ¿sí? Que deberíamos, que considero que es importante tener en cuenta cada vez que nosotros gestionamos documentos. Bien. Si bien cada uno de los puntos es más amplio, ¿ya? Lo voy a dejar compartido a nivel de tabla en Excel para que pueda servirles como una herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien cuando si trabajan en una entidad pública, el área, que en este caso se encarga de elaborar o guiar la elaboración del manual de procedimientos, va a seguir esa estructura, ¿sí? Para nosotros va a ser importante saber datos adicionales. Datos adicionales para poder gestionar los documentos, para poder ubicar su clasificación documental, los metadatos de gestión documental, los metadatos de gestión propiamente, herramientas informáticas que se van a necesitar para tramitar la documentación, quiénes participan, qué plantillas de documentos se utilizan, los niveles de consulta que tiene la documentación, los posibles recursos que se puedan interponer, ¿no? Oportunidades de mejora, nivel de seguridad, de confidencialidad, que nos es útil a nosotros. Bien, para este caso sí lo voy a dejar en el aula para que puedan revisarlo, ¿bien? Revísenlo. Yo sí creo que le pueden sacar bastante provecho para aquellos que inician el levantamiento del proceso, de procedimiento, ¿no? O lo estén trabajando con el área de racionalización, les puede ayudar un poco más, ¿no? Hay más detalles sobre lo que es importante para nosotros al momento de identificar un procedimiento, además de solo identificar el documento, ¿no? Dentro del expediente, que en realidad con esa identificación ya es un gran paso. Bien, entonces, la integración que tenemos del manual de procedimientos, ¿no? Con lo que se exige en el TUPA también, nos permite hacer un proceso integrador con mayor eficiencia. Eso es aplicable para cualquier tipo de requisito de información que pueda existir sobre los procedimientos de una organización. El manual de procedimientos recoge información que nos permite priorizar, ¿sí? Frente a cualquier tipo de nueva forma de trabajo, de reingeniería, donde nosotros basemos, ¿no? El uso de los documentos y actualmente el uso de los documentos electrónicos también o digitales en nuestras organizaciones. Bien. Rápidamente, ya para terminar, existen criterios de priorización cuando nosotros vayamos a hacer un levantamiento de procedimientos o donde nos podemos centrar, digamos, ¿no? Donde priorizamos nuestra atención. Primero, cuando veamos que hay algún tipo de riesgo de interposición de recursos, si hay alguna apelación con algún procedimiento, vamos primero con ellos porque hay riesgos identificables. Cuando un procedimiento pueda ser muy voluminoso, es decir, genere mucha cantidad de documentos, es importante revisarlo también, ¿no? Cuando haya posibilidad de gestionar documentos de forma electrónica con validez jurídica, también lo podemos tomar ya
un punto de implementación. Cuando hay varios procedimientos que utilizan los mismos servicios de interoperabilidad, por ejemplo, ¿no? También podemos centrarnos en ellos como un punto de priorización. Si hay colaboración interadministrativa, eso ayuda también a que los procedimientos puedan ser levantados rápidamente, ¿no? Porque va a haber varias áreas que van a participar. Correcto decir, sí, termino con esa diapositiva nada más para ya terminar la clase. El otro punto es los usuarios internos y los participantes, siempre que sean los mismos, también ayudan al levantamiento del procedimiento. Las mismas herramientas tecnológicas, si son usadas por varias oficinas, van a permitirnos, ¿sí?, identificar un procedimiento en común. Y por último, siempre que veamos algún tipo de incumplimiento recurrente, normativo, ¿no?, también sirve de apalancamiento para nosotros, ¿no?, el levantamiento del procedimiento para una implementación de la gestión de documentos allí, ¿no?, como una razón en la cual nosotros tenemos que intervenir para que no se vaya a caer nuevamente en incumplimientos normativos. Bien, chicos, a ver, para que puedan continuar a la siguiente clase, solamente por favor me confirman a quienes no le he tomado asistencia. Me comenta Edgar, ¿correcto, Edgar? Permítame para poder pasar la lista. Hasta luego, profesor. Listo, Blanca. Los demás chicos que ya les he tomado lista, ya pueden retirarse a la siguiente Gracias, clase. profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Cada uno. Correcto. Me parece que solamente Silvia, ¿verdad? Gracias, Silvia. Bien, correcto, bien. Profesor Joana, buenas noches. Nunayaye, correcto, Sí. Joana. Listo. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. A ti, Joana, gracias. Bien, correcto. Listo. A ver, solamente me faltaba si Anabel Herrera. No, ok. Bien, después están todos. Listo, bien. Listo, Richard. Janet, gracias. Buenas noches. Hasta la siguiente clase el día viernes. Nos vemos.